Mi mamá había aceptado el hecho de que mi papá había fallecido. Cuando él pudo empezar a hablar y empezó a contar diciendo, cuando yo me estaba muriendo, mi papá Juan me estaba mirando. Mi papá me acompañó a un lugar que se parecía a la vereda donde él había crecido. Él hablaba de haber visto grandes prados verdes, haber visto un gran templo. Él decía, allá estaba el tío tal, el tal, mi amigo tal. Todos los nombres de los que él decía, todos eran de personas que sabíamos que habían fallecido. Dijo, vi a Jesús. Y a él lo dejaron volver porque tenía que cuidar de su esposa y de sus hijas. Los médicos estiman que él duró 40 minutos muerto. Hola amigos, hoy nos acompaña Jenny, ella es una docente colombiana quien nos compartirá la sorprendente historia de su padre, quien según los médicos estuvo 40 minutos muerto y volvió con un testimonio extraordinario. Bienvenidos a Lo Invisible. Hola Jenny, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar hoy aquí con nosotros. Siéntete cómoda, estás en tu casa. Bienvenida al canal. Gracias, Esteban, por la invitación. Es una buena oportunidad para poder dar el testimonio de lo que vivió mi padre. Jenny, sitúanos en contexto, qué estaba pasando en la vida de ustedes, cómo era la vida de tu padre en este periodo en que empieza a tener esta experiencia tan determinante para él. Bueno, mi papá tenía 62 años. Él ya se había pensionado y estaba viviendo en el pueblo de donde son mi papá y mi mamá. Ellos en los últimos años se han dedicado a la fotografía, ambos fotógrafos, y digamos que en ese entonces estaban teniendo como un momento muy tranquilo de su vida, ¿sí? Él siempre fue una persona, bueno, era fotógrafo, eso quiere decir que tenía cierta sensibilidad, creatividad, pero también había tenido una formación espiritual porque se había educado con sacerdotes en un colegio salesiano. Él no fue educado con su familia, con su papá y su mamá. Sus papás decidieron cuando él era pequeño dejarlo con sus padrinos. Entonces, a pesar de que él era de un origen rural, había tenido una educación un poco diferente. Entonces, le gustaba jugar ajedrez, le gustaba la música clásica y pues era el primero de la familia que había tenido la oportunidad de ir a una universidad. Entonces, ese era mi papá. Y cuéntanos qué estaba pasando en la vida de tu padre ese día, cómo empieza a gatillarse esta experiencia que nos vas a compartir hoy. Bueno, él tenía ya, bueno, creo que vale la pena como dar un contexto más general sobre lo que era su vida espiritual, porque él ya había tenido algunas experiencias espirituales no tradicionales y él ya había tenido la oportunidad de haberse desdoblado cuando yo era pequeña y de habernos hecho una visita. Él había ido a trabajar un municipio en la costa y nosotros vivíamos en el interior del país. Nosotros somos de Colombia, en un municipio cerca de Bogotá. Y él había ido a visitarnos en una noche que tuvo esa posibilidad. Le gustaban las lecturas de metafísica, los temas de meditación, los cuarzos, ese tipo de cosas. Él era los chakras, tenía unas creencias paralelas a su educación religiosa. Y en los últimos días del accidente, él tuvo un infarto cerebrovascular. Él venía sintiéndose, pues la verdad, digamos que un mes antes se había sentido demasiado bien, le habían hecho un holter, los resultados médicos habían sido muy positivos, entonces eso lo hacía a él sentirse como muy confiado de que todo estaba bien. Pero esa mañana amaneció con un dolor en la garganta, se sentía como con un nudo en la garganta, le decía a mi mamá que no sabía ni qué era lo que sentía, estaba como de mal genio y tenían que hacer una foto del alcalde del pueblo. Nos habían contratado para un estudio de fotografía, pero ese día era 31 de octubre. Entonces se fueron a buscar al alcalde a la alcaldía, él estaba en un evento en el parque y no se había desocupado. Entonces ellos se quedaron en el parque y pues mirando el evento que había,
Estaba mi papá y mi mamá, ambos con su equipo de fotografía, cuando mi papá se sintió con un trastorno. Le dijo a mi mamá, no puedo más, me siento con trastorno. Buscaron una silla del parque, una banca para él sentarse y él se sentó y ahí se desmayó. Mi mamá dice que ella apenas lo vio que había caído muerto, lo vio que cayó pálido, lo vio que estaba sin signos ni nada. Ella gritó ayuda y ella dice que entre toda la gente ella distinguió el rostro de una persona conocida a nosotros que era concejal y líder del barrio donde mis papás tenían la casa donde estaban viviendo. Él tenía un disfraz con máscara, se quitó la máscara, salió corriendo hacia ellos y varias gente se acercó. También entre esas personas se acercó la organizadora del evento y duraron un tiempo ahí como tratando de darle aire, de moverlo y después de un rato, unos 15 minutos, o sea, pasó harto tiempo, ella dio la orden de que lo entraran a la Casa de la Cultura, que era pues un edificio al perímetro del parque. Después yo hablaba con ella y me decía, cuando yo dije que lo entraran allá, era porque yo no quería que hicieran un levantamiento de cadáveres en el parque donde estaban todos los niños, ¿sí? Porque pues habría sido muy traumático para las familias, los niños, ver esta situación. Entonces, lo entraron allí y de pronto llegó un primo de mi mamá y dijo, no, llevémonoslo al centro de salud. Es un municipio pequeño, entonces no cuenta con hospital, solamente hay un centro de salud. Entonces, hasta que consiguieron el carro, entraron a mi papá al vehículo y lo llevaron al centro de salud. El concejal que yo les menciono que él se acercó, él estuvo todo el tiempo pendiente. Él siempre se dirige a la gente como hermano, tal cosa, hermano, ¿sí? Entonces, cuando llegaba al centro de salud, él decía, hermano, hermano, no se nos vaya, hermano. En el centro de salud dieron por hecho que literalmente era el hermano. Entonces, lo dejan entrar a él y no dejaron entrar a mi mamá. Mi mamá se quedó en la puerta del centro de salud. Mi mamá había aceptado el hecho de que mi papá había fallecido. Entonces Wow. ella se quedó en la puerta orando y esperando pues que dieran noticias. Entonces a mi mamá no la dejaron entrar al centro de salud. Ella se queda afuera con el primo de ella que los llevó en el carro. Entra el vecino que es concejal y él me llamó a mí. Yo recibí la llamada de él. Yo le dije, él tiene una arritmia cardíaca y me dijo, está muy mal. Yo me arrodillé en mi casa a rezar, a orar, a pedirle a Dios y yo lo que le pedí a Dios, que a mí no se me olvida, es que yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de tenerlo más tiempo para poderle demostrar yo cuánto lo amaba, ¿sí? Y es una oración que para mí después fue de reflexionar, porque fue una oración egoísta. Yo pensé en mí, no en mi papá. Entonces, después pasaron unos minutos, me llamó el primo de mi mamá. Me dijo, estoy aquí con su mamá afuera, su papá está muy mal acá adentro. Yo le dije, ¿cómo está mi mamá? Me dijo, está tranquila. Entonces, después me volvió a llamar el vecino y me dijo, su papá no reacciona, ¿qué hacemos? Pero en ningún momento me dijo, está muerto. Entonces, yo lo que dije fue, hagan lo que puedan. Y ya después sí me volvieron a llamar, me dijeron, volvió a tener signos. Y ahí entendí que era que había estado muerto. ¿Sí? Y porque en las dos llamadas primeras yo no lo tuve claro. Ya después sí me pudieron comunicar con mi mamá y ya ella pues estaba muy triste, pero estaba de todas maneras como muy resignada, muy tranquila. Ella decía, decía, él está muy mal, él no va a estar bien, él duró mucho tiempo muerto. Ella desde el primer momento que lo vio sabía que él había caído, era muerto. Los médicos estiman que él duró 40 minutos muerto.
de ahí a que lo lograron reanimar. Para la reanimación de él tuvieron que entubarlo, hacerle traqueostomía y en ese momento pues llamaron una ambulancia. Ahí digamos que son 3 municipios que quedan cerca y hay una sola ambulancia para los 3 pueblos. Entonces hasta que llegó la ambulancia sale para Bogotá y por la carretera se varó la ambulancia. Quedó por carretera, parece como un daño eléctrico o algo así. Entonces, pues como que son cosas que uno dice, pasan cosas que uno no está esperando y tal vez no debería haber pasado tantas cosas o bueno, finalmente mi mamá se comunica con nosotros. Yo he hablado con un amigo médico que él me dijo, llévenlo a tal clínica, esa es la mejor clínica para atender este tipo de casos. Ya él lo habían remitido para allá. Yo me dirijo a la clínica y finalmente después de durar como media hora en carretera esperando que llegara otra ambulancia para hacer transbordo en pleno páramo, porque la carretera hay páramo, hacen el transbordo y llegan con mi papá a la clínica. Yo me encontré con mi amigo que es médico y él me decía, su papá viene muy mal, tiene que ser consciente que su papá, él ya sabía cuál era la historia clínica y estuvo tratando de explicarme, me decía, su papá no va a salir bien de acá, su papá no va a salir. Y yo le decía, no, yo le he pedido a Dios, Dios nos va a hacer un milagro, yo confío mucho en Dios y las cosas van a salir bien. Mi mamá llegó con mi papá, lo ingresan a él y los médicos nos dijeron desde un principio, 2% de los que llegan al estado que llega a él salen de la UCI. Y pues mi papá fue un 2%, estuvo en UCI desde el 31 de octubre, Halloween, que él llegó, hasta el 7 de diciembre, que también es una fecha para nosotros los colombianos importantes, porque es el Día de la Luz, que aquí prendemos velitas y, ¿sí? Y muchas de las cosas que pasaron fueron como en días que son importantes y fácil de recordar. Y la misma historia, cuando le dieron de UCI, hospitalización, nos advirtieron, nos dijeron 2% de las personas que salen de UCI en este estado de hospitalización salen de hospitalización. Su papá no va a salir de acá vivo. Cuando le dieron salida a la casa, fue hospitalización en casa y nos dijeron 2% de los que salen de hospitalización en el estado que sale su papá puede sobrevivir, ¿sí? Entonces, como que todo indicaba que mi papá, pues, digamos que eran como los últimos días para él. Cuando le dieron salida, nosotros pedimos la hospitalización en casa, en mi apartamento, donde yo vivía en ese momento, porque ellos estaban viviendo en el pueblo y mi hermana vivía más lejos. Entonces, para nosotros era más fácil cualquier tema de salud poderlo atender desde ahí. Llegó mi papá y una amiga que es jefe de enfermeras que estaba en la clínica donde a él lo atendieron, ella nos empezó a dar como indicaciones, además de las médicas, de cómo ayudar con la recuperación. Entonces nosotros hicimos todo para que él pudiera mejorar. Y aunque ni los terapeutas daban la posibilidad de que él pudiera volver a respirar sin la tráqueo, no pudiera, él llegó con gastrostomía, con traqueostomía, en un estado, además, pues como siempre duró como 2 meses siendo alimentado por sonda, había bajado mucho de peso, se veía bastante demacrado. Pero pues nosotros estuvimos pendientes de todo, le dábamos paleta, jeringa para irlo humedeciendo, hasta que llegó el día que él pudo empezar a hablar, se le podía quitar y volvió a hablar. Entonces, cuando empieza a hablar, pues tenía su orificio, tocaba tapárselo para que se le escuchara la voz. Cuando él vio que podía ser escuchado, él nos empezó a contar toda la experiencia que ha tenido en esos 40 minutos de haber estado en otro lugar. Wow, tremendo, tremendo relato y es bien interesante cómo se dan esas fechas sincrónicas, porque el 31 de octubre, 1 de noviembre, el Día de los Difuntos, por lo menos
así lo entiendo yo. De alguna forma las cosas se fueron dando, por lo que veo, en esta experiencia bien particular. Cuéntanos, ¿y qué les empezó a relatar su padre? ¿Cuál fue su relato una vez que él vuelve? Él comienza con el relato inmediatamente después de cuando ya comienza a hablar, inmediatamente empieza con su relato. Es que mi papá, antes de que él pudiera hablar con claridad, ¿sí? A él se le escuchaba que él gritaba y llamaba papá, papá. Él le decía al papá, papá Juan. Y entonces él se le escuchaba con claridad a pesar de que no se tapaba. Él llamaba papá Juan, papá Juan. Para nosotros ya eso era un indicio de que algo había visto y algo había pasado porque mi abuelo había fallecido cuando yo tenía 4 o 6 años, ¿sí? Entonces lo escuchábamos a él que lo llamaba. Ya cuando él pudo empezar a hablar, él empezó de una vez a contar. Y empezó a contar diciendo, cuando yo me estaba muriendo, mi papá Juan me estaba mirando. O sea, él lo dijo tal cual, no, o sea, él era consciente que él había estado muerto. Entonces él empezó a contarnos, cuando yo me estaba muriendo, mi papá Juan me estaba mirando. Mi papá me acompañó a un lugar que fuimos y él hablaba de un lugar que se parecía a la vereda donde él había crecido, ¿sí? Él hablaba de haber visto grandes prados verdes. Él hablaba de haber visto un gran templo, de haber estado en un lugar que era como un gran templo y mencionaba nombres. Él decía, allá estaba el tío tal, el primo tal, mi amigo tal, y todos los nombres de los que él decía, nosotros como que sorprendidos nos miramos y todos eran de personas que sabíamos que habían fallecido. Entonces, él empezó a contar esas historias y nosotros pues también empezamos a hacerle preguntas, a preguntarle por gente puntual. ¿Tú pudo hablar con ellos, pudo compartir con ellos o solo los vio? ¿Cómo fue ese contexto? Él decía a él lo habían recibido, ¿sí? Que luego había estado en un templo y que había podido como hablar con algunos. Él hablaba como de, incluso yo le pregunté puntualmente por una persona que ha fallecido hacía 2 meses antes de mi papá, que ha fallecido en septiembre, que es el abuelo de mi hija, y le pregunté que si lo había visto a él. Y él me dijo, sí, pero con él no pude hablar. Nosotros le preguntamos, ¿y por qué no pudiste hablar con él? Y dijo, no, porque él iba de salida. Nosotros, ¿cómo así que de salida? Dijo, sí, es que él iba a bajar a hacer lo que ellos hacen. Le preguntamos, ¿y qué es lo que ellos hacen? Dice, ellos vienen a cuidar a sus hijos. Ah, mira. Ujú. Sí. Entonces, ese ha sido, por ejemplo, uno de los mensajes que nosotros le hemos contado a la gente cercana que tenemos que pierde algún ser querido, sobre todo cuando tienen niños, ¿no? Que uno dice, se quedó con su papá, sin su papá, se quedó sin su papá murió y entonces no va a tener papá. Entonces, pues es como un testimonio de decir, no, si tiene papá y él sí va a estar pendiente de sus hijos porque ellos vienen a cuidarlos. Cuéntame, y mientras tu padre te relataba esto, ¿cómo tú lo veías? ¿Cuál era la emoción? ¿Qué es lo que él sentía? ¿Cómo lo expresaba? ¿Lo sentía con emoción? ¿Cómo lo vivía? Sí, él en la primera gran conversación que tuvo, que fue cuando más nos contó cosas, él se le notaba como desesperado por contarnos todo, ¿sí? Él tenía afán por contarnos. Incluso ese día que estábamos varios, estaba una prima mía, mi mamá, mi hermana, una hermana de él con su esposo, estaba mi hija y el papá de mi hija. Y nosotros le pedimos el favor a mi prima, que era como la que estaba más tranquila, que tomara nota de todo lo que él estaba contando, porque nosotros lo veíamos a él que él estaba afanado por contarnos todo lo que él había vivido. Cuéntame, y él, aparte de estar en este lugar, en este prado, ¿no es cierto? Como nos relatas, este templo, ver a estas personas que eran conocidos o familiares fallecidos, ver a su padre, ¿tuvo la oportunidad de ver algún otro tipo de ser o algún guía, algún maestro, algo de ese tipo?
Él nos dijo en algún momento que él había visto a Jesús, dijo, vi a Jesús, y que él le había dicho que ya no iba a venir nadie más a resucitar, que no esperáramos que viniera alguien más a resucitar. Creo que es un aviso, pues no sé, yo lo veo, todavía pues hay comunidades que están esperando un Mesías. Y para mí es claro que él lo que dijo fue eso, que él era el Mesías. ¿Y él te hizo alguna descripción de cómo era Jesús, cómo lo vio, qué le generó? No, yo recuerdo sí, era como cuando él hablaba, por ejemplo, estas cosas, el movimiento que él hacía de las manos, como de haber visto algo que era, porque él decía, y yo vi a Jesús, y hacía como, sí, que era, yo creo que la forma en que él lo expresaba, pues uno se imagina que tal vez vio como un ser luminoso, ¿sí? Y porque lo decía así, sí, yo vi a Jesús. Sí, entonces eso fue lo que él nos contó. También nos dijo que debíamos hacer las cosas que hiciéramos, las hiciéramos bien y las hiciéramos por amor, ¿sí? Que hiciéramos cosas por los demás. También lo dijo. Que otra, digamos que habían cosas que él a veces decía que eran así como súper claves, puntuales. También dijo que debíamos dar gracias a las personas que ya habían muerto por todo lo que habían hecho por nosotros. Tú nos contabas que en algún momento, previo a su experiencia cercana a la muerte, él tuvo una experiencia como de viaje astral o desdoblamiento y que los visitó. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ustedes la percibieron de alguna forma? ¿Pudieron corroborar algo? ¿Cómo fue? Sí, yo estaba muy pequeña, yo tenía 3 años y esa noche nosotros estábamos en el pueblo y yo cuando estaba pequeña me había puesto a dormir con mi mamá. Y mi mami es la que cuenta, yo tengo digamos que es de los primeros recuerdos que tengo en mi vida, es esa noche, pero dice que yo me desperté llorando y le dije que mi papi me había despertado, ¿sí? Y yo recuerdo, sí, la sensación del abrazo de él y yo pues era la menor, era muy consentida y a la vez era llorona y entonces él me abrazaba y yo, ay, no, ah. Entonces me acuerdo que la sensación del abrazo, haber llorado y que mi mami me hubiera dicho que no había nadie, que él no estaba y como que ahí sentir el miedo de qué pasó acá. Al otro día mi mamá se comunicó con él, pues en ese entonces tocaba, no había teléfonos en todas las casas, entonces se citaban para él llamar a la empresa de telefonía que era Telecom. Él llamó, mi mamá le contestó y él le dijo, anoche estuve en la casa y abracé a Jenny. Y mi mamá dijo, entonces es cierto. Entonces él le dijo, sí, pero no lo vuelvo a hacer porque que él al regresar vio como si hubiera el cuerpo de una mujer abrazándolo a él. Y entonces él le dio mucho miedo. Y cuando pudo volver al cuerpo, él nunca más volvió a intentar hacer estos viajes. ¿Y tu padre te relató, les contó si recordaba cómo él había regresado, si había tenido que volver, si lo habían enviado de vuelta? ¿Cómo fue eso? Él nos dijo que a él lo habían dejado volver. Am- Tengo la idea y no tengo claro las palabras exactas con las que él dijo, pero parece que él pidió volver, ¿sí? Y a él lo dejaron volver porque tenía que o iba a cuidar de su esposa y de sus hijas. Nosotras somos 2 hermanas. Entonces él siempre como que no disvariaba en eso de que él sabía que tenía sus 2 hijas. Y también en algunos momentos él entraba como en angustia y él decía, mi papá Juan dijo que él iba a volver por mí. Y él como que se desesperaba a veces porque tal vez él esperaba o quería volver. Yo he escuchado muchos relatos y pues entiendo ahora que después de haber estado en un lugar de tanta paz, de tanto amor, de tanta tranquilidad, añoraba volver allá.
Tú sentías eso, que tu padre en el fondo como que extrañaba este lugar, este espacio. Sí, sí. Además que esa frase de que a él le habían permitido volver para cuidar de su esposa y de sus hijas, para nosotros no era coherente porque pues nosotros estábamos viviendo un momento de mucha dificultad, mi hermana y yo pues ambas en ese momento solas, cada una con un hijo, ¿sí? Y mi mamá, y nosotros decíamos, pero ¿cómo nos va a cuidar, sí? Digamos que esto es algo que después con el tiempo y de todas las cosas que vivimos decimos, ah, ya entendemos, ¿sí? Como que sí pudo ser mejor así, cuando uno empieza a preguntarse, ¿y qué habría pasado si las cosas habrían sido diferentes, ¿sí? Entonces empezamos a entender, sí, sí, si mi papá de pronto hubiera fallecido de una vez, mi mamá se hubiera muerto de eso, ¿sí? O a veces pensamos, ¿y si hubiera sido mi mamá la que se hubiera muerto? Mi papá también se muere. Entonces, como que empezamos a ver las cosas, o mi papá se hubiera enfermado, qué hubiera pasado si, y de pronto, a pesar de todo lo difícil que vivimos, creemos que también habríamos podido tener otras opciones mucho más difíciles. Tú nos contabas que le habían dicho a tu papá, que, o a ustedes, que su papá tenía un 2% de probabilidades de superar esto, ¿no? ¿Cómo es la recuperación de tu padre? ¿Cómo lo podrías describir esa recuperación? Bueno, después de que él vuelve el 7 de diciembre a la casa y él empieza a recuperarse, realmente recuperó muy rápido. Nosotros aquí en Colombia hacemos algo que llamamos la novena de aguinaldos, y es que rezamos 9 noches antes del 24 de diciembre. Entonces, estos 9 noches son un momento de reunión familiar, hacemos el pesebre, cantamos villancicos, y Imagínate. nosotros tuvimos la oportunidad de hacer, mejor dicho, los primeros 7 días de la novena con mi papá y de rezar con él, y él rezaba. Él hacía las oraciones del Padre Nuestro, Dios te salve, cantaba villancicos con nosotros y pues con su dificultad porque apenas medio hablaba. Entre esas cosas también nos dijo que el papá le había dicho que le dijera a sus hermanas que cuidaran de sus hijas, ¿sí? Y pues eran 10 hermanos, contando a mi papá, y de las cuales eran solo 3 mujeres, y ellas, cada una tenía una hija. Ah, no, hay una que tenía 2 hijas. Entonces, como que empezamos a ver, bueno, qué es lo que hay que cuidar, qué pasó. Una de mis primas falleció 2 años después de un cáncer que la verdad cuando le descubrieron el cáncer ya no había nada que hacer. 15 días después de que se supo que tenía cáncer, ella falleció. Entonces, como que le hayamos sentido al mensaje que él nos dio. Iba muy bien hasta el 22 de diciembre que volvió a tener una arritmia. Y yo dije, el momento que notamos que estaba teniendo una arritmia, de una vez pensamos, nos habían advertido, él se va a morir. Como estábamos en mi casa y yo estaba con mi hija tenía 7 años, entonces yo dije, no, yo no quiero que mi papá se muera en mi casa. Entonces de una vez llamamos a ambulancia. Aquí en Colombia las ambulancias no suelen llegar rápido, ¿no? Pero llegó. Entonces llegó la ambulancia, lo llevaron a él a la clínica y de camino a la ambulancia él tuvo otro infarto y lo volvieron a reanimar. Llega a la clínica, mi hija ese día empezó a quejarse de dolor de estómago y yo pensé que estaba llamando la atención, que de pronto le habíamos dejado de prestar mucha atención este tiempo porque toda era atención para mi papá. Entonces no le presté mucha atención, estaba más pendiente de mi papá. Mi mamá me llamó en un momento de la clínica y me dijo, Jenny, se me está descargando el celular, estoy acá en un corredor, su papá volvió a sufrir un infarto, ya lo reanimaron, yo voy a dar voy a hacer un escrito o algo para que no lo vuelvan a reanimar. Cuando de pronto yo escuché la gritería, código azul, y chan, entran a mi papá a un cuarto y vuelven a reanimar.
Entonces ahí ya llevaba varios infartos y reanimaciones seguidas. Ese día, pues mi hija siguió enferma, la llevo yo a la clínica, le diagnostican apendicitis y tenemos nosotros que quedarnos también en la clínica. Nos quedamos nosotros, mi papá estaba lo dieron después a habitación, mi papá en el quinto piso con mi mamá y yo en el noveno piso en la misma clínica con mi hija. Después de eso sí, la situación con mi papá cambió totalmente. Él ya no volvió a hablarnos, él ya entró en decaída. La verdad, yo esta situación, pues de poder compartir todo lo que él nos había contado, yo me la había imaginado en un principio cuando él empezó a hablarnos. Y llegué a imaginarme que mi papá iba a estar bien, que iba a seguir recuperando. Me imaginé a mi papá contando lo que yo ahora estoy contando. Pero cuando ya él volvió a tener otros infartos y su salud se vino en declive, ya le empezó a afectar el cerebro y entonces ya fue diagnosticado con una demencia. Y por eso como que nosotras dijimos, hasta ahí llegó el testimonio de mi papá, porque ya no era el testimonio de él, porque ya era un paciente psiquiátrico con demencia. Ahora, en el fondo, él volvió desde el más allá, por decirlo de alguna forma, a dar su testimonio, básicamente, de Sí, lo que él había vivido. Y cuando él entra en este estado, él permanece así un tiempo, por lo que tú me relatabas, ¿no? sí, él permaneció así por casi 7 años, 6 años y medio, 6 años, 8 meses, que él estuvo pues con el diagnóstico de demencia. Es interesante lo que planteabas con respecto a su experiencia cercana a la muerte, ese relato del Prado Verde, porque hemos escuchado acá en el canal varios relatos en que se menciona eso como una pradera verde, un prado verde precioso. Hace poco tuvimos un relato similar, ¿no? De este prado verde. Hay alguna, por alguna razón se da que es interesante, ¿no? Es como un factor común, me llama la atención. Sí, 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 yo también he visto esos relatos. Incluso hay varias películas sobre estos tipos de experiencias, pues después de que lo que nos contó mi papá, pues nosotras empezamos como a tratar de averiguar un poco más, a conocer un poco más y también a entender no solamente esto, sino a tratar de buscar sobre lo que había sido la historia de la vida de mi papá para poder entender algunas cosas. Pero y yo digo, él quería tanto su vereda, su lugar de nacimiento, lo quería tanto que a él le pareció que el cielo se veía igual, ¿sí? Lo vio como ese lugar que él amaba. Sí, interesante eso, que muchas veces los lugares que más significado tienen para las personas, muchas veces se parece, ¿no? Esta experiencia en el cielo con esos lugares que han sido como muy claves en la vida de las personas. Ustedes en el fondo guardaron esta experiencia por mucho tiempo. ¿La compartieron en algún momento? ¿Solo la compartían dentro de su núcleo más cercano? ¿Cómo lo vivían? ¿Siempre le creyeron o al comienzo pensaban que tu papá o el papá estaba como divagando, que quizás lo soñó, estaba imaginando? Nosotros siempre le creímos a él, siempre. Tanto mi mamá, mi hermana como yo hemos estado como compartiendo la historia de forma individual a las personas que veíamos que les podía servir. Mi hermana, ella, yo me acuerdo que ella nos contaba una vez, iba en un transporte público para el pueblo y se sentó al lado de una señora que le contó la historia de su papá, que estaba enfermo. Entonces mi hermana empezó a contarle la historia de mi papá. Y ella, digamos que al escuchar la historia de mi papá, le manifestaba lo agradecida que estaba porque le daba una visión diferente de las cosas y un fortalecimiento. Entonces, como que nosotros veíamos que cuando contábamos la historia, le servía a la gente para fortalecerse. También alguna vez murió el esposo de una compañera mía de trabajo y ella, pues su sensación era precisamente, mis hijas se quedaron sin papá, ¿sí? Entonces yo un día coincidimos en una conferencia y a la salida la invité a tomar un café y le conté la historia de mi papá. Y también ella me manifestaba el agradecimiento porque ella ya le podía compartir a sus hijas esto.
Como que lo mismo con mi mamá, tuvimos varias experiencias que ella también pudo compartir con otras personas, señoras que perdían sus esposos y que ella les podía contar lo que mi papá había contado, pero también lo difícil que era tener un esposo en el estado que estaba mi papá. Mi mamá, ella decía que el 100% de su vida era mi papá, ¿sí? Jenny, es relativamente frecuente que personas que viven experiencias cercanas a la muerte lo intuyan, tengan un presentimiento, les haya pasado algo antes, una intuición o algo. En el caso de tu padre, ¿alguna vez les manifestó si lo había presentido o algo unos días antes? No, él le tenía mucho miedo a la muerte. Era un tema que nosotros a veces, mi mamá sí ha sido como muy racional, a veces un poquito insensible en algunos temas. Entonces, en la casa era frecuente que ella dijera, ay, bueno, cuando yo me muera, les voy a dejar esto aquí, acá y acá. Incluso le había dicho a mi papá, hagamos escrituras de una vez a nuestras hijas y no les dejemos problemas para que la plata no se vayan a abogados. Mi papá siempre le decía, no, no, a mí no me gusta hablar de ese tema, no quiero hablar del tema. Y yo, pues, alguna vez pensaba, pues, es como ese poder que tiene la mente de no entender el no. Él no quería morir y tuvo que morirse varias veces. Después de su experiencia cercana a la muerte, ¿él manifestó algo en relación a eso? ¿Tú sentiste o te manifestó que él, por ejemplo, le perdió el miedo a la muerte después de su experiencia? Pues cuando él llamaba al papá y él le decía, papá Juan, usted quedó a venir por mí, ¿sí? De volver por mí, ¿sí? Papá Juan, usted quedó a volver por mí. Pues era claro que sabía ya que trascender, estar con su papá, era mucho mejor que estar acá. ¿No? Entonces, sí, ya no había temor, yo creo que había esa añoranza. ¿Y para ustedes qué significó este relato, esta experiencia de tu padre? ¿Qué significó para la familia, para los que estuvieron ahí presentes? ¿Tú sientes que hubo un cambio en ustedes después de esa experiencia? Sí, total. Para mí, de las cosas más importantes, y como yo te decía al principio, no solamente fue empezar a averiguar un poco más sobre los temas espirituales, sino también tratar de entender la historia de mi papá. A mí, digamos que en ambos sentidos, buscando ambas cosas, resulté conociendo de un tema que ahora me apasiona, que son las constelaciones familiares. Y sucede que, como yo te decía, mi papá no se crió con mi abuela. Mi abuela decidió dárselo a criar a los padrinos de bautizo de él y yo eso siempre lo juzgué, ¿sí? Lo juzgué por mucho tiempo. Incluso nosotros le llamábamos abuela a la madrina de mi papá. Y cuando mi papá se enfermó, en la familia se decidió, bueno, la familia de mi papi se acercó muchísimo a nosotros. Fueron muy generosos, nos visitaron, nos acompañaron, oraron por nosotros y la verdad nos ayudaron económicamente porque los gastos para nosotros fueron muy grandes. Camas hospitalarias, los pañales, enfermeras y a veces como que uno, digamos, no tenía uno cómo pagar en ese día lo que uno tenía que comprar y ahí estuvieron ellos para ayudarnos. Nos ayudaron, fueron muy generosos. Y eso nos hizo también acercarnos un poco a la familia de él y a la mamá de él. Nosotros antes, la verdad, teníamos una relación demasiado distante y empezamos a verlos con otros ojos y pues a llevarlos ya como más en nuestro corazón y a sentirnos parte de la familia, porque antes no lo sentíamos así. Y empezamos a compartir más con mi abuela. Ellos decidieron que turnar como los fines de semana para visitar y nosotras tomamos el turno que le correspondería a mi papá. En algún momento hubo una situación como malentendido y la esposa de un tío me hizo una llamada y yo la sentí como un reclamo y ese día, mejor dicho, me desencajé y le dije a ella
Mi abuela ni siquiera crió a mi papá, mi abuela lo regaló. Y fue muy duro y ella escuchó. Entonces fue terrible, fue eso la quebró a ella, pero también permitió que mis tías y mis tíos hablaran con nosotros y nos contaran que realmente él no se había criado, que era cierto esa situación. Paralelo a eso, mi otra abuela, mi abuela materna, estaba en un hogar geriátrico y por el tema de la pandemia la llevamos a vivir con nosotros porque mi papá estaba en un hogar en otro municipio que no nos quedaba fácil de estar pendientes de él. Y yo empecé a ver que yo tenía patrones muy parecidos a mi abuela materna. Eso me llevó a conocer el tema de las constelaciones y eso me llevó a empezar a leer un poco sobre eso y también a entender de una manera diferente lo que era esa labor como mamá y como a entender la historia de mi papá desde otro punto de vista. Mi abuela, mi abuela paterna, ella en ese amor de madre hizo ese sacrificio de desprenderse de mi papá para que él fuera criado en otro lugar y así tener unas oportunidades diferentes que en la casa no habría podido tener. Entonces, pero eso lo logré entender estudiando libros de constelaciones y conocí una amiga que me invitó con una maestra a un grupo de estudio, hicimos lecturas de libros y por eso digamos que como que pude llegar a entenderla así porque antes yo la miraba a ella con una mirada de juzgamiento, ¿sí? 6 años después de que mi papá estuvo enfermo, mi papá dejó de comer. Entonces los médicos vieron que había que hacerle otra vez la gastrostomía, pero al hacerle exámenes, el anestesiólogo veía que no era viable porque había un riesgo de infarto. Entonces a él se le dejó en observación y cuando eso mi abuela, la mamá de mi papá, se enfermó. En principio de una gripa muy fuerte, la hospitalizaron a ella y nosotros no habíamos contado a la familia de mi papá que mi papá estaba otra vez enfermo. La verdad que no queríamos como, no les contamos cuando él tuvo COVID y salió de eso como si nada, porque no queríamos como llevarle sufrimientos donde ellos realmente no podían gestionar nada. Entonces, ya viendo que con el tema de mi abuela y que estaban haciendo turnos para ver cómo hacían para acompañarla, decidimos contarles que mi papá estaba en esta situación y que no nos quedaba fácil acompañar a mi abuela. Un día que yo iba a ir al hospital a acompañar a mi papá y mi mamá me dice, mejor no vayas, necesitamos que esté la enfermera ahí. Si tú vas, después no dejan entrar a la enfermera y tú no te puedes demorar, mejor no vayas. Entonces yo hablé con una tía que tenía el turno para visitar a mi abuela y le dije, ¿por qué no me dejas la oportunidad de hacer ese turno para poder acompañar a mi abuela? Ella ya la enfermedad se le había agravado, yo sabía que estaba bastante mal, los médicos ya habían dicho que nos tocaba despedirnos de ella, pero el día anterior, como suele pasar, el día anterior había estado muy bien de salud y habían dicho que no, que parecía que ella estaba como otra vez mejorando. Yo fui a acompañarla a ella, pero ya con otra mirada. Entonces, ese día ella estuvo inconsciente, acostada. Yo sabía que ya era una paciente terminal y pues los médicos hablaron conmigo y me dijeron, ella pues ya no tiene esperanzas de vida, ya es cuestión de tiempo. Pero uno a veces no se imagina cuánto es ese tiempo, ¿no? Porque uno piensa que pueden ser días o horas. Entonces, ya estando con mi abuela, pues tuve la oportunidad de manifestarle cuánto le agradecía por lo que había hecho por mi papá, por ese amor que tuvo como madre de desprenderse de él para darle otras oportunidades de vida, agradecerle porque eso había permitido que yo también hubiera tenido otra vida, ¿sí? Que yo también pude estudiar, hacerme profesional. Hoy en día, pues, soy docente de una universidad. Mi hija también está recibiendo una educación que seguramente no la habrá podido yo dar a mi hija de otra forma.
y, y decirle también pues que sus hijos ya estaban grandes, que ella había sido buena mamá, que había sido buena abuela. Y dentro de esas cosas yo también le manifesté que el único hijo que yo sentía que realmente en ese momento la necesitaba era mi papá, pero que la necesitaba más al otro lado, donde ella podía ayudarlo a trascender, donde ella podía recibirlo. Y mi abuela falleció. Entonces fue como en ese momento donde como que yo pude acompañarla. Yo he leído que las personas elegimos con quién nos acompaña en el momento de trascender. Y creo que mi abuela me dio la oportunidad de poderla acompañar para poderle manifestar eso y no haberme sentido después con ese sentimiento de culpa que ella se había ido sin yo haberle dicho que podía asentir ante lo que ella había hecho por él. Es tan importante eso, ¿no? Es decir, después de la experiencia de tu padre y todo lo que eso finalmente conlleva, y los lleva a una situación en que se empiezan a perdonar, hay un acercamiento a la familia, en el fondo se cierra un ciclo que podría haber sido de una forma muy diferente, pero en este caso fue cerrándolo a través del perdón y el amor y el reconocimiento. Eso es súper importante para ustedes y también es importante para los que parten porque parten ya desligados, no con ese nudo, no hay que complica. Sí, es así. Y pues 6 días después de la muerte de mi abuela, mi papá falleció. Entonces, yo fui 2 días antes de que él falleciera y pues yo sé que él era un paciente con demencia, pero yo pues le dije de una forma muy alegre, le dije, tengo que contarte, cuando tú vuelvas a ver a tu papá Juan, vas a ver también a tu mamá Rosita, porque ella también trascendió. Ella ahora está con tu papá Juan. Y él, pues está claro, dicen que las personas con demencia reaccionan como espejo, si uno les habla con alegría, ellos se manifiestan igual. No sé si haya sido eso o, o por qué, pero mi papá me dijo, ah, sí, ah, qué bueno, me alegra. Y ya, pues a los 2 días, 5:30 de la mañana nos llaman y nos dicen que él había fallecido. A él ya lo estaban preparando para cirugía, lo estaban bañando, lo estaban limpiando para poderle hacer su cirugía cuando le dio un infarto y falleció. Y pues para todos fue sorprendente porque es que él duró casi los 7 años, 6 años y 8 meses en este estado y finalmente se fue cuando su mamá lo podía recibir. Y claro, cuando ya habíamos hecho las paces con la familia, cuando ya nos sentíamos parte de su familia, cuando habíamos entendido la historia con otra mirada. Quizás desde ese punto de vista todo tiene un sentido, ¿no? Que le haya vuelto, que se haya dado todo esto, porque finalmente fue como decía, como cerrar, ¿no? Cerrar un ciclo quizás de complejo y estar como mucho más limpio para ustedes y para ellos, ¿no? Claro, también yo te decía que esa oración que yo hice cuando a mí me llamaron y yo, después de tantos años, yo decía, es que es de humanos, uno tiende a pensar en el dolor de uno y en decir, no lo quiero perder, no lo quiero soltar, no lo quiero dejar ir. Después de esta historia de mi papá y después de tantos meses y años de sufrimiento, y de ver sufrir a mi mamá, cuando él ya definitivamente trasciende, ya la mirada de nosotros es otra. Entonces ya yo sabía que podía estar tranquila, que podía dar gracias por el papá que yo había tenido y que no era de mí como retenerlo, sino pensar en él y con la conciencia de que él donde estaba iba a estar mejor. Me imagino que tú, por ejemplo, tu mamá, antes de la experiencia de él, más o menos podrían entender que desde lo que te han dicho la iglesia o la formación religiosa que tengan, que hay algo más, ¿no? Que hay un más allá. Pero después de esa experiencia, después de su relato, después de cómo lo vieron,
¿Tú sientes que la percepción del más allá o la certeza que hay un más allá cambió en ustedes? Sí, sí, nosotros digamos que tenemos la claridad de que pues el cuerpo es como un vestido, ¿no? Y pues no es para que lo maltratemos, es un vestido que tenemos que cuidar, pero realmente la vida no termina cuando se acaba el vestido, no termina cuando se acaba el cuerpo, la vida continúa y, y que nuestro paso acá es transitorio, pero pues es tan corto que también hay que vivirlo, hay que ser feliz, hay que amar. Sí nos cambió mucho la forma de vivir. Incluso yo finalmente terminé formándome como consteladora y haciendo un trabajo sobre mi propia historia, la historia de mis ancestros y entendiendo muchas cosas que antes no había visto. Como te digo, yo no me veía parte de mi familia, ¿sí? Pero cuando ya hice el trabajo de constelaciones, me di cuenta que pues yo soy Jenny, que es como disminutivo de Juana, o sea que soy Juanita, igual que mi abuelita Juan. Entonces, y pues he seguido muchos pasos de mi familia, muchas cosas que yo, patrones, que yo digo, no, pues antes he salido adelante en la vida sin haber aceptado que soy 50% de mi mamá, 50% de mi papá. Entonces, sí, han habido muchos cambios que todo esto nos ha cambiado. Nosotros, mi hermana, ella es cristiana evangélica, creo. Mi mamá y yo somos católicas. Yo, pues, frecuentamos ir a misa los domingos, pero con otra mirada. A veces yo escucho como lo que los padres hablan y reflexionan y yo digo, sí, pero esto va más allá, ¿sí? Sí, pero aquí nos falta un pedacito, ¿sí? Sin embargo, hay muchas cosas que yo, pero aquí me acaban de enseñar algo de constelaciones que el padre no vio, pero lo dijo. Entonces, y de lo que mi papá nos enseñó también, ¿no? Entonces, sí, ahí yo creo que hoy en día creo que todas las fees y todas las religiones conducen a lo mismo, con una mirada diferente. Y me imagino que si mi papá hubiera profesado otra religión, no habría visto a Jesús, sino, no sé, a otro deidad tan grande como es para nosotros Jesús. Pero nosotras seguimos siendo católicas. Bueno, ustedes o tú en lo personal mantuvieron esto como más en lo íntimo, ¿no? En la familia, la experiencia de tu padre. ¿Qué es lo que te llevó a abrirte y a atreverte a compartirlo, por ejemplo, acá en el canal, que lo va a ver mucha gente? ¿Qué es lo que te motivó? Bueno, de alguna manera, aunque de forma individual nosotros habíamos tratado, tanto mi mamá, mi hermana como yo, de contarle a personas cercanas la historia, sucedió que tú hace unos días entrevistaste al doctor Andrés Corral y él incluso mencionó la historia de mi papá. Yo vi la historia de él y vi la oportunidad, la verdad, que él hiciera un video de la historia de mi papá para poder llevar ese mensaje. Y ha sido un trabajo muy bonito porque, y a mí me conmovió cuando él contaba cómo a él la historia de mi papá le había servido para poder contar la historia de él. Porque nosotras, en un principio mi mamá nos dijo, sí, dale estos datos, ta, ta, ta. Yo le envié un audio como de unos 25 minutos, cortico, y para que empezara a hacer el video. Fue el primer audio que le envié, o sea que no fue el único. Y él empezó a enviarme imágenes y le decíamos, sí, también pasó esto, también aquello. Y un día él me envió a algunas imágenes y yo estaba reunida con mi mamá y con mi hermana. Entonces yo ya les había contado a ellas, pero cuando pudimos verlo, incluso lo pusimos en el televisor de mi hermana y pudimos ver ya en pantalla grande, mi hermana dijo, por mí no hay problema que pongan mi nombre. Entonces ya yo le dije a mi mamá, ¿y tú? Dijo, no, por mí menos, pensé que a ustedes era la que les molestaba por el trabajo de ustedes, que pues digamos que a veces uno piensa, yo trabajo como docente en una universidad, yo soy arquitecta,
O sea, ¿yo qué hago hablando de estos temas? De pronto la gente me va a juzgar y va a decir que así como hablo de esto que no es científicamente comprobable, de pronto hablo de la arquitectura sin que sea temas realmente investigativos y científicos. Pero nos animamos a hacerlo, a poner nuestros nombres y pues es que es la realidad de lo que nosotras vivimos. Cuando el doctor Andrés subió el video, uno de los primeros comentarios que hay ahí es, alguien escribió, es así, yo estuve ahí y sé que fue así. Y precisamente es del concejal que lo acompañó a él en el momento en que se le hizo la reanimación. Entonces, algo que no dije de él alguna vez fue a la casa a visitar a mi papá y nos pedía perdón porque él había dado la orden de reanimación. Entonces, pues lo que nosotros le decíamos era, no, no se preocupe, porque el dador de vida es Dios. Entonces, Dios lo utilizó a usted como instrumento porque sabía que no podía haber otra persona que estuviera ahí para que lo llamara hermano y creyeran que él era el hermano y él que es tan entusiasta y tan, ¿sí? Que realmente fue una herramienta, un instrumento de Dios para que eso tuviera que pasar. Sí, bueno, y es interesante el ver que muchas veces la gente lo guarda, le cuesta expresarlo, más que nada por el juicio social, ¿no? Por lo que pueden decir los demás, pensar los demás. Pero una vez que ya tú te animas y te atrevas a hacerlo público, ¿qué significa para ti? ¿Tú sientes como un alivio? Como algo que uno tiene guardado y que de repente, ¡pah! Y lo dejas como, en el fondo es como dejarlo a disposición para el que le pueda servir, básicamente. Claro, pasaron 10 años para que nosotras pudiéramos empezar a hablar del tema. Cuando el doctor Andrés incluso hizo el video, antes yo habría ocultado esto, pero de las primeras personas que se lo compartí fue mi jefe, porque su suegra había fallecido, ¿sí? Y no hablamos mucho del tema después, pero me sentí tranquila de saber, puedo compartirlo y lo mismo espero como que esta entrevista llegue a personas que realmente les sirva para fortalecer. También con el video del doctor Andrés, una mujer me escribió por interno a agradecernos por haber enviado este mensaje, porque ella había perdido su esposo unos años antes y le estaba costando el duelo. Y pues estos duelos no son fáciles, no fueron fáciles para nosotros. Y creo que enviar este mensaje da un poco de aliento y eso hace que también para nosotras valga la pena contarlo. Y la verdad, nunca me imaginé hacerlo en un canal internacional, nunca me imaginé llegar el mensaje a Chile y sé que no solamente es a Chile, sino de otros países que lo van a ver. Y bueno, realmente pues todos tenemos vidas muy similares a la larga, procesos de duelo similares y romper fronteras con estos mensajes pues es pues gracias a ti que lo permites. No, gracias a ti por animarte a compartirlo. Sé que tu mensaje, el compartir tu testimonio siempre va a ayudar. Siempre va a haber, mira, yo siempre digo con que a una persona se le puede ayudar y aliviar ese dolor que de repente vive la gente muchas veces por años con duelos complejos, ya está todo bien, está todo bien. Así que quiero agradecerte el que hayas confiado en nosotros y que te hayas animado a compartirlo hoy aquí en el canal. Muchísimas gracias. No, gracias a ti de verdad de corazón. Es una muy linda labor abrir estos espacios. Gracias. Gracias, Jenny. Y quiero darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y como siempre les digo, si les gustó la entrevista con Jenny, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho, así podemos llegar con estos mensajes tan trascendentes a muchas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¿Viviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Te gustaría compartirla en el canal? Escríbenos al correo